Estamos en Historia Insurgente, Historia para el Combate. Y en este momento nos preparamos para trabajar Carabobo. Carabobo es uno de esos momentos históricos que justamente nos permiten entender cómo la historia es una herramienta fundamental para encarar las luchas presentes y futuras. Y vamos a revisar Carabobo en la palabra y en el pensamiento del comandante Chávez. Chávez y Carabobo, cómo lo leyó, cómo lo interpretó, cómo nos lo mostró justamente en esta idea de comprometernos con la lucha permanente por la emancipación venezolana, latinoamericana y caribeña. Bien, para el comandante Chávez, Carabobo fue una concepción estratégica. Carabobo fue una larga construcción. Carabobo ha sido un potente faro de luz. Así lo definió el comandante. Y lo fue trabajando y lo fue diseccionando, y es lo que nos preparamos para hacer en este momento. El comandante en una carta escrita al comandante del ejército con motivo de los 180 años de la batalla de Carabobo en el año 2001, escribió lo siguiente: Carabobo es el resultado de una aproximación indirecta, nos dice, que logró debilitar el enemigo antes de vencerlo. Carabobo logró inspirar coraje y amor a la revolución en los soldados que acompañaron a Bolívar y a todo el ejército libertador. Porque es que además Carabobo fue una larga construcción, como decíamos al principio. Bolívar llega a Carabobo ya con el increíble y sorprendente triunfo del Paso de los Andes. Ya había triunfado en Boyacá, es decir, ya se había concretado la libertad de la Nueva Granada, la actual Colombia, pero además ya el mundo había venido reconociendo a Bolívar por sus inmensos aportes en la firma de tratados de armisticio, de regularización de la guerra, y de esa manera, con todas esas victorias encima, avanza al encuentro final en Carabobo. Entonces, por esto es que el comandante dice: el ejército imperial fue derrotado antes de llegar al terreno táctico, antes de llegar a la batalla. No supieron descifrar ni los planes, ni la estrategia, ni las jugadas, ¿verdad?, de quien comandaba esta magnánime operación, y que el comandante lo llamó aquel ajedrecista esferoidal que era Bolívar. Ahora, la idea de Carabobo era redondear Colombia, es decir, coronar Carabobo, seguir hacia el sur y seguir construyendo el camino de la gran nación suramericana, la gran nación suramericana, sueño mirandino, sueño de Bolívar, sueño de todos los hombres y mujeres que siguieron al Libertador, y sueño también, por supuesto, del comandante, quienes seguimos su legado. Ahora, sigue diciendo el comandante que en Carabobo se concretó, se vio, se puso en evidencia la inclinación a la inmolación y el heroísmo de nuestro pueblo. Y nos da la idea de hasta dónde puede llegar una pasión patria en esto del camino hacia la gloria, y hasta dónde debe llegar el sacrificio por la patria. Entonces, Carabobo lo valora de esta manera el comandante y dice que es un punto culminante de una historia gloriosa para, propiciar los cambios estructurales de los hombres y mujeres que habían venido, digamos, trabajando en esa historia larga de lo que fue nuestra independencia. Ahora, el comandante nunca revisó la historia para conocer el pasado solamente, sino que la revisó, la reinterpretó y la puso al servicio de las luchas de este momento. Entonces se pregunta, ¿cómo hacer esos cambios en la Venezuela actual, esos cambios estructurales que quedaron a la orden del día luego de la victoria de Carabobo, como resultado de un largo proceso de construcción? ¿Cómo impulsar esos cambios en la Venezuela actual? Y dice, por supuesto que lo podemos hacer, y lo podemos hacer a través de dos herramientas, a través de dos conceptos, a través de dos rutas, que son la historia y la geografía. La historia y la geografía. ¿Por qué? Bueno, porque dice, nosotros somos hijos de un proyecto
de un continuum, es decir, de un largo proceso que no ha terminado. Siempre lo dijo. La independencia que estamos jugándonos en Venezuela en este momento, la lucha que estamos haciendo en este momento en Venezuela, no se encamina hacia una segunda independencia, sino hacia la concreción y coronación de la primera independencia que quedó inconclusa. Entonces, en eso estuvo absolutamente claro el comandante. Y nos dice, nuestros enemigos, el imperio, siempre ha querido borrar nuestro gran poder nacional. Nuestro gran poder nacional. Y todo indica, dice el comandante, en el año 2001, que nosotros no volveremos al mundo colonial. Todo indica para el comandante eso. De manera que nuestros enemigos hay que aislarlos en medio de una estrategia siempre pacífica. En medio de una estrategia siempre pacífica, y allí el compromiso permanente del comandante Chávez, de la Revolución Bolivariana, del chavismo, ¿verdad?, con una cultura de paz. Entonces, todos los carabobos que estén por venir tendrán que comprometerse con una estrategia pacífica. Y esa estrategia pacífica, ¿cómo la llama el comandante? La llama una urdimbre entre el ejército y su pueblo, entre el grueso del ejército y el grueso de su pueblo. Fíjense que no dice entre todo el pueblo y entre todo el ejército, porque entendió que siempre habría el pueblo confundido, el pueblo manipulado, el pueblo incluso contrario a las ideas bolivarianas. Y entendió también, al decir el grueso del ejército, que siempre habrían quienes se mantendrían en una posición contraria a, digamos, a este empuje histórico por nuestra independencia definitiva. Pero al fin y al cabo, dice, la estrategia siempre debe ser esa unión, ese fortalecimiento de un tejido donde participen el grueso del ejército y el grueso del pueblo. ¿Por qué los particulares no? Porque dice, los particulares siempre están sujetos al error, a la seducción, y decimos nosotros a la fragilidad, a los antivalores. De manera que entonces Carabobo, visto de esta manera, la cataloga, la denomina, la define el comandante Chávez como una batalla inmortal del pueblo uniformado por su pueblo. Veamos el contenido profundamente popular de Carabobo. Entonces, esa mirada que hace el comandante Chávez de Carabobo hace que nos plantee el que siempre nosotros debemos converger en un espíritu unionista. Siempre debemos estar atentos y nunca debemos ser sordos ni sordas al llamado de Bolívar, porque la ingratitud con el padre de la patria sería el peor de los crímenes. Debiéramos estar en condiciones permanentes de alerta para evadir la barbarie cultural, ¿verdad?, del imperio depredador. Debiéramos apoyarnos, dice el comandante, en el ingenio y en la grandeza de Bolívar. Y allí el socialismo es auténtico, es antítesis del imperialismo, es antítesis de todas las barbaries. Barbaries que se anidan, dice el comandante, en las pulsiones egoístas de nuestro corazón. Entonces, apoyarse en Bolívar y en esa visión de Carabobo, en esa construcción larga y permanente, es, digamos, lo que podemos sacar de Carabobo como un compendio de ideas para el combate. Porque así como Bolívar logró inspirar el coraje y el amor por la revolución en sus soldados para llegar a un Carabobo victorioso, donde en menos de una hora derrotamos al ejército imperial, el comandante Chávez también nos preparó como pueblo, también nos preparó en victorias sucesivas. Nosotros no estamos llegando a Carabobo en cero, nosotros tenemos un acumulado de victorias en 20 años, en procesos constituyentes, en fortalecimiento de la democracia participativa, en inclusión social, en resistencia, en persistencia, en construcción colectiva, y así estamos llegando a este bicentenario. Estamos llegando en victoria, y creo particularmente que nuestros enemigos también están comenzando a ser derrotados antes de llegar a la batalla final. Así que
los invito a leer al comandante, los invito a nutrirse de estas ideas y a seguir trabajando en la conmemoración exitosa del bicentenario de la batalla de Carabobo.